5 cualidades que distinguen a un buen discípulo. Ese es el tema que intentaré desarrollar hoy. Así que mientras abren sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, quiero destacar que dicho pasaje registra una de las instrucciones finales que Pablo escribió a uno de sus discípulos más cercanos. Pues como él mismo indica, más adelante en 2 Timoteo 4:6, nosotros sabemos que estas fueron palabras finales porque estas fueron escritas a vísperas de su muerte. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que lean con atención las instrucciones que Pablo dio a un pastor joven o a un joven pastor llamado Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Padre Señor, a ti venimos rogándote que nos ayudes a entender estas cosas. En la medida que tu siervo habla, Señor, te ruego que me uses. Que todos aquí, Señor, seamos edificados y transformados para la gloria tuya, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Y tu pueblo dice, por favor, tomen asiento. Como pueden observar, aunque el apóstol Pablo iba a ser ejecutado por predicar la verdad, él no escribió esta carta a Timoteo para pedirle, para sugerirle o para recomendarle que se dedicara a algo más antes de que lo encarcelaran o asesinaran, como iba a ocurrir con Pablo, por predicar verdades. Pues a pesar de que su vida estaba a punto de ser derramada como una ofrenda a Dios, Pablo entendía que la obra de Dios debe continuar, aunque él, tú o yo no estemos aquí. En otras palabras, el propósito de esta carta nunca fue sugerirle a su discípulo o a quienes leemos esto que procuremos un estilo de vida fácil, libre de riesgos, libre de sufrimientos y libre de reglas que seguir. Pues como ven, la instrucción de Pablo consiste en perseverar en la obra que Dios nos encomendó e incluir y equipar más obreros. O sea que es todo lo contrario. En vez de decir, no, mejor no te metas en esto, que esto implica sufrimiento. La idea es incorporar y equipar a otros. Y para eso
Pablo va a través de diferentes analogías. Él usa diferentes personajes para enseñarnos estas cosas. El siervo, dependiente, el maestro que se multiplica. También nos habla de ese soldado. También usa a un atleta y a un agricultor como ejemplo para enseñarnos precisamente esto. Debemos perseverar en la obra que Dios nos encomendó e incluir y equipar más obreros. ¿Cómo, Pablo? Él respondería, fortaleciéndonos en la gracia que hallamos en Cristo, transmitiendo a otros las verdades bíblicas que creemos, soportando el sufrimiento que surge a causa de eso, disciplinándonos, a vivir correctamente y esforzándonos a servir con gusto y diligencia. Una realidad que no se exhibe, y si usted toma apuntes, puede ir preparando su libreta y su lapicero. Una realidad que nos exhibe las 5 Ds de un discípulo: dependencia, dedicación, determinación, disciplina y diligencia. Repito, dependencia, dedicación, determinación, disciplina y diligencia. Y vamos a ir a través de estas. En primer lugar, un buen discípulo depende de la gracia de Dios. En otras palabras, la fortaleza de un buen discípulo jamás, óigame bien, jamás deriva de lo que él o ella es. Podrá ser astronauta y su fortaleza no dependerá de eso. Tampoco deriva de lo que él sabe. Como astronauta sabrá cómo pilotear cohetes y ni así su fortaleza derivará de ello. Tampoco deriva de lo que él puede. El buen siervo no se fortalecerá en eso como tal. Bueno, tampoco su fortaleza deriva de lo que él tiene, aun si el cohete es suyo, sino que su fortaleza siempre provendrá de la gracia, es decir, de ese bien inmerecido, de esos regalos inmerecidos que Dios nos da, sino de la gracia que Dios concede a quienes están en Cristo Jesús. De ahí porque Pablo comienza diciendo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte, sé fuerte. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia. ¿Y quién da esa gracia? La gracia que Dios te da. ¿Y cómo? Te la da en Cristo Jesús. Esas son las palabras de Pablo. Esto explica por qué Pablo no se gloriaba, ni confiaba, ni dependía en sus logros religiosos, ni en su conocimiento, el cual era muy amplio, ni tampoco en su obediencia, sino que siempre se gloriaba en Jesús. Pues como él mismo dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9, aunque antes creía que esas cosas eran valiosas, su conclusión fue que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Así que por amor a Él he desechado todo lo demás.
Oigan, aquellos que ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestros logros, en nuestra obediencia, en nuestra religiosidad, y que no solamente nuestra confianza está en eso, sino que ahora, lastimosamente, lamentablemente, de esto depende también nuestra identidad. Porque ahí de esto depende todo. De un título universitario, de un trabajo muy próspero, de dinero, de la salud como tal, de las relaciones que tenemos. Y todo eso, siendo bueno, Pablo dice, por amor a Cristo, he desechado todo lo demás. Y lo considero basura, no está diciendo que es basura. Él dice, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. O dicho de otra forma, con tal de que Jesús sea siempre mi mayor tesoro. Y la pregunta que nos podemos hacer con esto es, ¿cuál es tu mayor tesoro? Y la respuesta inmediata, porque lo acabamos de ver, vamos a decir Cristo. ¿Pero es eso la realidad de tu vida? O cuando piensas en ti, tú piensas es en el carro que tienes, el trabajo que realizas, los títulos que has ganado, los ahorros del retiro, la figura, mujeres, la figura que has conservado, tu rostro, mis relaciones, ¿o es Cristo? Porque recuerda, un buen discípulo, número uno, depende de la gracia de Dios y por ende no depende de sí mismo, ni de lo que sabe, ni de lo que tiene, ni de lo que puede. En segundo lugar, un buen discípulo se dedica a la gran comisión. Vamos evaluándonos. ¿Soy un buen discípulo? Porque un buen discípulo se dedica a la gran comisión enseñando la verdad con fidelidad a personas que harán lo mismo. Lo cual produce una cadena de discípulos en la que usted y yo somos tan solo uno de los eslabones. Y hay algo que me entristece profundamente. Al ver que algunos cristianos se han conformado con ser el último eslabón. De modo que retienen lo que saben o peor aún, olvidan lo que aprenden cuando deberían enseñarlo a otros, especialmente a aquellos que llevan años siguiendo a Jesucristo. Y uno de los problemas que tenemos hoy, especialmente entre los varones, que yo creo que es un problema de seguridad de sí mismo, es que anhelamos enseñar en público, pero queremos hacer en público lo que no hacemos en privado. Hay que preguntarnos cuántas personas has discipulado hasta ahora para considerar si eres un buen discípulo. Porque el buen discípulo se dedica a la gran comisión. Enseña la verdad con fidelidad a personas que harán lo mismo. Pues como dice Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, una realidad que se evidencia, se refleja en sus actitudes y comportamientos. O como dice el versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe
cómo hacer lo correcto. La descripción de un cristiano inmaduro, en contraste a la de un buen discípulo. De ahí la urgencia y necesidad de que compartamos con otros las verdades que otros nos enseñan, de modo que continuemos el legado que Pablo modeló y encomendó a Timoteo a través de estas palabras. Versículo 2. Oigan esto. Me has oído enseñar. O sea, Timoteo era testigo de esta labor de Pablo. Me has oído enseñar, ¿qué? Verdades. Pablo concentraba su atención, sus fuerzas en enseñar verdades absolutas, las verdades que encontramos en la palabra del Señor. Pablo estaba dedicado a esto y por eso le dice, tú me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. O sea, esto no ha sido un invento, algo que carezca de prueba, de evidencia. No, esto ya ha sido confirmado. Ahora, enseña estas verdades. O sea, me has oído enseñar verdades, ahora tú enseña verdades. Las verdades que yo aprendí de alguien más, y en el caso de Pablo, él sí las recibió directamente de la fuente de la verdad, que de hecho se describe en la Escritura y asimismo como la verdad misma. Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es Jesucristo mismo quien le revela estas verdades a Pablo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Pablo, mira Timoteo, estas verdades que yo recibí de Jesús, tú me has oído enseñarlas. Vamos a hacerlo así. Tú me has oído enseñarlas. Ahora enseña estas verdades a otras personas. O sea, no le enseñes tu opinión, no le enseñes lo que a la cultura le gusta, lo que está de moda, no te inventes cosas, no trates ni siquiera de ahora de hacer enseñanzas con medias verdades. No, enseña a otros estas verdades. Enseña estas verdades a otras personas y ¿qué dice? Personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirla a otros. Hermano, lo que estamos viendo acá es algo generacional que se está pasando de uno al otro. Pablo lo recibe de Jesús, Jesús lo transmite a otros, entre esos Timoteo, hombre de confianza. A ese Pablo le dice, tú transmítesela también a otros que sean dignos de confianza y que estén capacitados ¿para qué? Para que se la transmita a otros que sean dignos de confianza. Hermanos, noten que aquí el hecho de la transmisión de la palabra de Dios no solo se basa en la capacidad, se basa en que sean personas dignas de confianza. Ante dicha realidad, no quiero pasar a la tercera cualidad que distingue a un buen discípulo, y yo sé que esto les va a alegrar a muchos, sin antes anunciarles que debido a este legado, desde la próxima semana, agosto 9, comenzarán a predicar ocasionalmente, quizás cada 2 o cada 3 meses, el hermano Sergio y otros hermanos, todos ellos dignos de confianza. Por lo que les pido desde ya que oren por los predicadores que Dios irá levantando para que enseñen lo que están aprendiendo
en dependencia, no de su conocimiento, no de su capacidad en la oratoria, sino en dependencia de la gracia que Dios da en Cristo Jesús. A su vez, también les pido que oren por todos los que vamos a oírlos, para que nosotros, los receptores, compartamos a otros lo que ellos nos van a enseñar. ¿Puedo contar con esas oraciones, iglesia? Gloria a Dios. Un buen discípulo depende de la gracia de Dios. Un buen discípulo se dedica a la gran comisión. En tercer lugar, un buen discípulo está determinado. Por eso decía yo que las 5D son dependencia, dedicación y determinación. Porque el buen discípulo está determinado a perseverar. Pese a las dificultades y a las distracciones que surgen en la vida. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo le pidió a Timoteo que soportara el sufrimiento junto con él. A mí me encanta la honestidad de Pablo y creo que yo he encontrado ese mismo tipo de honestidad en los que contribuyeron y los que todavía contribuyen en mi formación como siervo. Nunca me dijeron que esto iba a ser un camino de rosas. Por el contrario, siempre enfatizaron, este camino es espinoso, el camino del ministerio, del hacer discípulos. Y Pablo está diciendo, Timoteo, soporta el sufrimiento como un buen soldado de Cristo Jesús. Pues como dice el versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Una declaración que me obliga a preguntarme a mí mismo, pero usted también se puede hacer la misma pregunta. Me obliga a preguntarme si estoy perseverando con determinación, como haría un buen soldado en medio de una guerra en su momento más candente, más peligroso, más violento, o si soy de los que se rinden o se distraen fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles o cuando surge oposición. De paso, y sabiendo que un buen soldado procura agradar al oficial que lo reclutó. Esas fueron las palabras de Pablo. Procura agradar al oficial que lo reclutó. Cabe preguntarnos si Jesús ve con agrado lo que hacemos, decimos, sentimos, pensamos, ya sea en el ámbito espiritual, ¿cómo ve el Señor el tiempo que dedico a la oración, a la lectura bíblica, al evangelismo y demás? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo Jesús ve eso? ¿Con agrado? ¿Qué del ámbito familiar? ¿Ve con agrado el Señor la manera en que yo lidero a mi esposa? ¿La manera en que estoy criando a mis hijos? O si hablamos de la manera relacional, ¿cómo estoy tratando a los demás? Y aquí no estoy preguntando cómo tú estás tratando a tus amigos, esos que te tratan bien. No, aquellos que se comportan como enemigos tuyos. ¿Ve con agrado el Señor tu disposición a perdonar y amar a todos? Bueno, a nivel laboral, ¿ve el Señor con agrado cómo tú desempeñas tu trabajo?
Y si habláramos de lo financiero, ¿será que el Señor ve con agrado cómo usas tú los recursos que Él te dio? ¿Puede el Señor ver con agrado que estás siendo generoso según estás prosperando, no para contigo, sino para con Dios? O bueno, vamos a un punto sencillo, pero revelará mucho de nuestros corazones. ¿Ve el Señor con agrado la manera en que nos comportamos en el ámbito recreativo? Los lugares que visito, lo que me entretiene, lo que me divierte. ¿Qué cara hace Cristo cuando nos observa? ¿Podrá Cristo en el cielo? No, por favor, eso no lo vayan a tomar literal, solamente estoy tratando de hacer un ejemplo. Yo no sé cómo estará allá, no sé si hay ventanas, yo sé que hay moradas, pero no sé cómo están diseñadas esas moradas. Y el Señor está preparándonos lugar, no moradas, Él no está construyendo casitas. Las moradas ya están allá, Él nos está preparando lugares. Y no sé cómo lucirán eso, pero supongamos que la morada de Cristo tiene un gran ventanal y Él desde su ventanal mira hacia la tierra y mira hacia nosotros. ¿Le provocamos una sonrisa al Señor? Cuando Él mira estos ámbitos de nuestra vida y dice, mira, no lleva mucho, pero wow, cómo está gateando. Ya dentro de poquito comienza a caminar. Y a los que ya caminamos, dice, wow, cómo ha comenzado a caminar cada vez más recto. Este ya está por correr. Y el otro, wow, este está corriendo muy bien. Este está corriendo es para ganar. O solamente su rostro es un rostro como este. Todavía no valora el sacrificio que yo hice por él, el sacrificio que yo hice por ella. Como los puercos, se está regresando una y otra vez a su lodazal. Como el perro vuelve a su vómito, están regresando a su pecado. ¿Qué cara hace Cristo cuando nos observa? Lo cual resalta la importancia de conocer y obedecer la ley de Dios, de modo que hagamos lo que a Él le agrada y evitemos lo que a Él le desagrada. Lo cual nos lleva, no de la mano a la pregunta más importante, sino a la siguiente cualidad, que es la cuarta cualidad. Recuerde que son 5. En cuarto lugar, un buen discípulo disciplina su cuerpo con tal de vivir como debe, ejercitando sus ojos en la lectura bíblica, su boca en oración, su estómago en ayunos, sus pies asistiendo a las reuniones de la iglesia con regularidad, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero a su vez también saliendo a evangelizar, sus manos sirviendo y asimismo el resto de su cuerpo haciendo lo que debe y evitando lo que Dios prohíbe. Un buen discípulo disciplina su cuerpo con tal de vivir como debe, tal y como hacen los atletas cuando se exigen o se privan hábitos que les ayudarán a competir. Y ellos no solamente están pensando en competir, que les ayudarán a ganar sin trampas. Pues como leímos al inicio, en 2 Timoteo 2, versículo 5, ningún atleta puede obtener el premio, a menos que ¿qué? A menos que siga las reglas. Y hermanos, menos en ese tiempo.
en el que las Olimpiadas griegas exigían a los atletas que juraran por Zeus de que se iban a preparar por al menos 10 meses antes de que empezaran las Olimpiadas. Y a veces uno se encuentra con cristianos que quieren vivir de cierta manera, pero piensan que no hay que prepararse para eso. No, los atletas tenían una competencia y se iban preparando de antemano. Yo sé de algunos hermanos que van a hacer 100 millas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, hermano Ulises, si esa mañana que usted se está preparando con su esposa, la que lo acompaña o que usted acompaña a ella, como sea la cuestión ahí, a esas 25, luego 50 millas, luego 75 millas, que semana tras semana se han ido preparando? ¿Qué va a pasar si de repente ese día yo le llamo en la mañana y le digo, mi hermano, yo me les voy a unir? Ustedes saben qué va a pasar y por eso se están riendo. Uno, ellos me van a dejar tirado, porque sus miembros se han ejercitado y se han fortalecido y están preparados para las 100 millas. Su servidor, por ahí en la milla 10, va a llamar la ambulancia, porque no va a poder más, a lo mucho la milla 15, porque hay que prepararse. Y eso era parte de las reglas de aquel entonces, que el atleta debía prepararse. Acuérdense, había una gran multitud. Imagínense que lleguen un montón de debiluchos que no se han preparado. Ok, vamos a ver la pelea de los gladiadores. Y aparecen dos flaquitos ahí, así flaquitos como uno, y ni siquiera se saben parar a los golpes, sino... Y todo el mundo ahí. Imaginen el César. Mira, a esto vine. Entonces era obligatorio que por 10 meses se prepararan, no solo para ejercitarse y alimentarse bien, sino también para conocer y entender las reglas del juego, de modo que llegaran a la arena en su mejor forma. O de lo contrario, si no se preparaban o si violaban una regla, quedaban descalificados. Así como oye, quedaban descalificados. Una sanción que les impedía recibir o tan siquiera aspirar un premio. Y creo que se entiende la razón. Porque uno, ver gente que no se ha preparado para ese enfrentamiento aburre al público. O una persona que se ha preparado a medias y a la hora de competir, va a competir es con trampa. ¿Qué pasa? Lo vimos en el Mundial. Había gente que estaba indignada porque podía percibir ciertos favoritismos, podía percibir trampas y demás, y no se disfrutaban esos partidos como cuando era parejo. Asimismo, en aquel entonces. Y lo que Pablo está diciendo es, mire, si yo no preparo, si yo no disciplino mi cuerpo con tal de vivir como debo, puedo quedar descalificado y no aspirar el premio. Esto no tiene nada que ver con voy a perder la salvación, no. Es simplemente que las recompensas que Dios va a repartir para los que han disciplinado su cuerpo con tal de vivir como debe, esa recompensa Él no la puede ni siquiera aspirar si no se esfuerza en ello. De ahí por qué Pablo, deseando una corona incorruptible, una corona que no se desvanezca, y comprometido a correr cada paso con propósito. Y me encanta, Pablo dice, yo no ando como que ando golpeando al aire. No, cada paso con propósito. Pablo
en ese contexto confiesa, creo que es 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que él disciplina su cuerpo como lo hace un atleta. O dicho en sus propias palabras, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. En otras palabras, me temo que por indisciplinado, Dios no me dé el galardón que Él ha preparado a quienes disciplinan su cuerpo con tal de vivir como deben. Número 1, un buen discípulo depende de la gracia de Dios. 2, se dedica a la gran comisión, enseñando a otros para que esto enseñen a otros. 3, está determinado a perseverar pese a las dificultades y distracciones que surgen en la vida. 4, disciplina su cuerpo con tal de vivir como debe. Y en quinto lugar, quinta cualidad, acuérdese, diligencia. El buen discípulo es diligente con sus deberes. Y por favor, no solamente piense con el hecho de que si usted es un servidor, debe cumplir con sus deberes, llegar a tiempo, hacerlo con felicidad, con gusto. Sí, eso también entra ahí. Debe cumplir sus deberes, empezando con los deberes que contribuyen a su crecimiento. Me refiero al estudio, obediencia y enseñanza de la Santa Biblia, mediante la cual el buen siervo, los buenos discípulos, crecen en fe y obediencia. ¿Para qué? ¿Para que la gente los admire? No, para luego enseñar esas verdades que aprenden y esas verdades que están poniendo en práctica, enseñarla a otros con la esperanza de que esos otros también crezcan en lo mismo, fe y obediencia. Un hecho que me recuerda a un buen discípulo del Antiguo Testamento, que siempre que pensamos en discípulos y demás, siempre vamos al Nuevo Testamento y por lo general vamos a Pablo o Timoteo. Bueno, yo no puedo dejar de pensar en un buen discípulo. Él era sacerdote, escriba y maestro. Esdras. Pues según Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras había decidido, era un hombre determinado, había decidido ¿qué? Estudiar. O sea que él estudiaba la Escritura. Y junto con eso, ¿qué hacía con eso que aprendía? La obedecía. Él estudiaba y obedecía la ley del Señor. Y ahí sí, paso siguiente, se dedicaba a enseñar los decretos del Señor y las ordenanzas del Señor al pueblo de Israel. Y a mí lo que me asombra es gente que quiere enseñar y ni siquiera estudia. O me asombra y hasta me indigna personas que están obsesionadas con enseñar y creen que lo que los califica es que han estudiado, pero no están obedeciendo lo que aprenden. Esdras no, Esdras era un buen discípulo. En otras palabras, uno de los rasgos que distinguen a un buen discípulo es que a raíz de su dedicación y compromiso y sumisión al estudio de la Biblia y la obediencia a esta, ellos suelen poner en práctica lo que aprenden antes de enseñarlo, por lo que crecen más rápido y muchas veces más
que sus discípulos. Y no es para menos. Pues como dice el versículo 7, el agricultor que se esfuerza en su trabajo, hay un esfuerzo de por medio, que se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Hermanos, yo entiendo que este versículo se ha usado muchas veces y por hombres bíblicos fieles a la palabra para decir que aquel que enseña la palabra puede recibir un fruto de esto, y hablan de el sostenimiento de los pastores. Y eso tiene respaldo bíblico en varias partes de la Escritura. Pero mis hermanos, aunque eso aplica, no es que ellos hayan usado mal el texto, creo que el énfasis primario acá es que aquellos que se esfuerzan a aprender la palabra, a estudiar, a aprenderla, a obedecerla para luego enseñarla, los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Y los que están enseñando ahora, cuéntenme ustedes, cuando tienen 10 hojas preparadas, pero predican 3. ¿Quién se quedó con las otras 7? Nosotros. Y cuando nosotros esas otras 7 las atesoramos, las aplicamos en nuestra vida, eso nos ayuda a crecer y a crecer y a crecer. Más rápido que aquellos que nos oyen y más. Y está bien, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Sabiendo eso, y cada una de las cualidades que mencioné, ¿qué les parece si procedemos a la pregunta, ahora sí, a la pregunta más importante? Pues usted no ha venido hasta acá solo por la información, no solamente quería oír las 5 Ds de un buen discípulo: dependencia, dedicación, determinación, disciplina y diligencia. Yo creo que más que información, ¿qué quieren? Transformación. Queremos transformación. Así que permítame contar hasta 3. Y ustedes hacen la pregunta. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? En primer lugar, y aquí me dirijo a los amigos. Si aún no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, porque has preferido confiar en lo que eres, pero es que usted no sabe quién soy yo. Usted no tiene los diplomas que yo sí tengo. Si no confías en Jesús, porque has preferido confiar en lo que eres o lo que sabes, usted es un ignorante. Yo sé mucho. Por lo que tienes, miserables, pobres, yo tengo mi patrimonio. ¿Por qué confiar en Cristo si yo tengo lo mío? Yo puedo resolver. O quizás por lo que puedes. Piensas en todas las capacidades que tienes. Brillante. De hecho, entre estas, piensas en esas cosas que tú haces que son buenas. ¿Por qué confiar en Cristo si yo en secreto doy de mis riquezas a los pobres? No dice que lo haces para reducir, para los impuestos, porque eso ayuda, pero él dice, y es verdad, yo ayudo a los pobres. Yo al menos no soy borracho, yo al menos no soy drogadicto. Una mujer diría, yo al menos no soy una prostituta, no soy amante de nadie, no tengo, en Colombia se dice mozo, ya tengo entendido que mozo en otros países es como la persona que le ayuda, en Colombia es amante, no tengo mozo. ¿Vas a poner tu confianza en lo que eres, sabes, tienes y puedes?
sabiendo que eso no te va a servir. Por eso mi invitación para ti, amigo, amiga, es que te arrepientas de tus pecados y confía únicamente en Jesús. Pues solo así podrás gozar de la justificación, la salvación y las bendiciones que Dios da a quienes acuden a su Hijo Jesús, quien nació en un pesebre, vivió una vida justa e impecable, murió injustamente en una cruz como sustituto de pecadores y resucitó de entre los muertos a fin de que muchos seamos justificados por gracia mediante la fe en Él. No desaproveches esta oportunidad, pues solo así podrás unirte a aquellos que podemos decir, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en, no dice en ser religioso, no dice se basa en asistir a la iglesia, no dice se basa en hacer buenas acciones, tampoco dice se basa en conocer mucho de las Escrituras. No, la vida eterna consiste en eso, en conocerte a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado, dijo Jesús. Y aquí se ve bien claro, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Amén. En segundo lugar, y ya con esto cierro, si ya eres hijo de Dios, procuremos ser buenos discípulos de Cristo. Que cuando nos vean puedan decir, ahí va un buen discípulo de Cristo. Seamos buenos discípulos de Cristo. 1, dependiendo de la gracia que Dios nos da en su Hijo. 2, dedicándonos a la gran comisión, discipulando a otros. 3, perseverando con determinación hasta el fin. 4, disciplinando nuestros cuerpos en y para lo piadoso. Y 5, siendo diligentes con nuestros deberes espirituales. Que Dios nos ayude.